Entonces, vamos a terminar el capítulo de números, eh, viendo la última parte de conjuntos numéricos, entendiendo que los números complejos no entran. Entonces, la guía que les mandé tiene muchos ejercicios de números, más de 200, todos con sus respuestas respectivas. Para el trabajo formal, yo les pido los primeros 50 solamente, pero tienen que estar atentos que todos los problemas de números complejos no entran en la PTU. Entonces, si ustedes deciden no resolverlos, no hay ningún problema, ¿ya? Entonces, vamos a trabajar la última parte de este documento de número y proporcionalidad, que nos cierra el eje de números. Recuerden lo que les acabo de decir, que tenemos que ver logaritmos, que son números, tenemos que ver de nuevo potencias, que son números, tenemos que ver de nuevo raíces enésimas, que son también números. Entonces, habíamos quedado con los conjuntos numéricos, ¿ya? Habíamos trabajado todos estos conjuntos numéricos, ¿cierto? Los naturales, los cardinales, los enteros, los racionales. Pero habíamos llegado a un tipo de números que tiene también su capítulo aparte, que son los números irracionales, ¿ya? Los números irracionales, recuerden que se puede definir de varias formas. Quizás la forma más sencilla es todo número infinito no periódico, ¿ya? Todo número que no se puede pasar a fracción. Cualquiera de las dos definiciones sirve. Todo número que no se puede pasar a fracción o no se puede transformar o escribir como fracción es un número irracional, ¿ya? Ahí, en ese mundo, existen raíces que no dan número exacto, ¿cierto? No son raíces exactas. Hay dos ejemplos. Pueden haber raíces, no solamente raíz cuadrada, puede ser raíz cúbica, raíz a la cuarta. Pueden haber muchas raíces que dan número infinito no periódico, que no se pueden escribir como fracción. Algunos números conocidos, el número pi, más conocido por ustedes, el número de Euler, quizás no tan familiarizado, el número de Oro, si no me equivoco, ese aparece, algo vimos en algún momento con proporcionalidad, lo vamos a ver también, pero son números infinitos no periódicos, esa es la clave. Entonces, si uno tomara todos los números que puede escribir como fracción, todo número que se puede escribir como fracción, que incluye a los enteros, a los cardinales y a los naturales, todos estos números se pueden escribir como fracción. Si uno tomara estos dos tipos de números que se pueden escribir como fracción, con los números que no se pueden escribir como fracción, y los junto, estoy creando el gran conjunto de los números, el más conocido, que se llama los números reales. Los números reales, entonces, es la unión de los números racionales, que se pueden escribir como fracción, con los números irracionales que no se pueden escribir como fracción, y ellos unidos hacen el gran conjunto numérico que va a entrar en la PTU, que se llama los números reales. Entonces, cuando hablemos de números reales, estamos hablando de todo tipo de número conocido. Después, claramente, en tercero medio, si no me equivoco, vimos números complejos, ¿se acuerdan? Ese es un número aparte, de hecho. El número imaginario, vimos los complejos como combinación de reales con imaginarios. Pero esos números es un número que está fuera de los reales, es un conjunto aparte, lo trabajamos de esa manera. Vimos su capítulo particular, pero no entra en nuestra prueba de transición. Entonces no vamos a ver esa parte. Vamos a terminar con algunas cositas que tienen que ver con números irracionales, que aquí estaban. Acá está. Entonces, un poquito lo que les había dicho recién. Entonces, los números irracionales, ¿cierto? Son todos los números con desarrollo infinito no periódico. Todo número infinito no periódico. Lo que acabo de decir, que el número irracional no se puede escribir como fracción. Y además, una pequeña observación, toda raíz inexacta, ¿cierto? Raíz de números positivos, de hecho, de índice par o índice par, cuyo resultado, ¿cierto? Bueno, raíces cúbicas sí existen de negativos, ¿ya? Pero tener mucho cuidado con algunas raíces que dan raíz índice par de un número negativo, que eso daría número imaginario, pero en esos casos no lo estamos viendo. Pero todas las raíces que sean reales, de números reales, que sean inexactas, ¿ya? Si yo puedo sacar una raíz y esa raíz me da una fracción, eso no es un número irracional.
O sea, yo puedo colocar la raíz cuadrada de 4/9 y eso no es un número irracional, porque eso da 2/3. Eso no es un número irracional. Tiene que ser inexacto. Tiene que aparecer alguno que sea infinito. Bueno, y un poquito lo que habíamos hablado acá, los números reales, bueno, antes de eso mejor la forma escrita de algunos números irracionales conocidos, el número pi, el número de Euler, el número phi. Profe, ¿y si fuera como 4/5? O sea, raíz de 4/5. ¿Sabes por qué no? Porque uno de los dos no se puede. Porque te quedaría arriba 2 raíz de 5, ¿cierto? Sí, por eso quedaría... Y si entonces... si racionalizas, ¿te acuerdas? No sé si se ve, lo voy a sacar. Pero si racionalizaras, recuerda por el proceso de racionalización, si lo quieres ver de manera más clara, eso quedaría, déjenme bajar, no se ve. ¿Sí? Si yo racionalizo y lo quiero escribir de manera más bonita, esto quedaría 2 raíz de 5 partido por 5. Y esa raíz de 5, aunque el 2/5 es una fracción, es esa multiplicación de un número por un número infinito, ¿cierto? 2/5 por un número infinito no periódico, lo hace irracional. Algunas cositas que son obviamente obvias que vamos a ir comentando, que tienen que ver con esta parte del apunte, es que ¿qué pasa con la operatoria que podría haber en los números reales? Y con esto terminamos. Porque ustedes saben que entre números reales podría pasar lo siguiente. Bueno, ustedes tienen 4 operaciones distintas, ¿cierto? Las operaciones básicas: suma, resta, multiplicación, división. ¿Ya? Entonces, ustedes saben, y aquí lo vamos a hacer con un diagrama, y después vamos a volver a la pizarra, ¿cierto? Dice aquí, ¿qué pasaría si yo hiciera operatoria entre dos racionales? Si yo hiciera una operación entre dos números racionales, el resultado siempre va a ser racional. Eso no es... Entonces, este es el primer caso. Si yo hiciera suma, resta, multiplicación o división entre dos números que se pueden escribir como fracción, el resultado va a ser racional. No hay problema con eso. Bueno, siempre hay que pensar que el denominador de las fracciones no puede ser 0, porque la división por 0 no está definida. Ahí. Pero podríamos decir que si yo hago operaciones entre dos números racionales, el resultado tiene que ser un número racional. Cualquiera de las 4 operaciones básicas, si yo sumo 2 fracciones, si yo resto 2 fracciones, si yo multiplico 2 fracciones, o si yo divido 2 fracciones, el resultado tiene que ser una fracción, o un número que se pueda escribir como fracción. El problema es cuando entramos a operaciones entre dos irracionales. Dos números que usted sabe que son irracionales. Entonces, dependiendo de la operación, el resultado puede ser racional o irracional. Entonces, ahí tienen que tener mucho cuidado porque uno tiende a creer que en alguna operación puede ser racional o irracional, o uno tiende a creer que esto es como súper random en realidad, no es como una propiedad en sí. Si yo tengo un número racional y uno irracional, el resultado de la operación puede ser cualquier tipo de número. Y se lo voy a mostrar con un ejemplo, o con ejemplo en realidad. Entonces, si ustedes, por ejemplo, tienen 2/5, ¿cierto? Por raíz de 3, ¿cierto? Un racional, lo voy a marcar, se entiende que R es racional e I es irracional. Entonces, R, si ustedes tienen un racional pero un irracional. Si ustedes hacen esa multiplicación, bueno, les va a quedar un irracional, ¿cierto? Ustedes los van a poder unir y va a quedar 2/5 raíz de 3. Pero, por ejemplo, existen números que, de hecho, uno como que tiende a pensar, si yo hiciera operaciones entre un racional y un irracional, en general yo debiese obtener un irracional. Pero hay casos que hacen que esta propiedad que uno cree que debiese dar siempre, hace que hayan excepciones. Por ejemplo, si yo multiplico por 0,
el 0 es racional, se puede escribir como fracción, no lo olviden, yo puedo colocar cualquier denominador aquí, y yo lo multiplico por una raíz de cualquier número infinito, eso es un irracional, el resultado va a ser racional, porque el 0 absorbe. ¿Cierto? Entonces, en este caso, para que sigamos con el color, ahí sí, racional. Entonces, hay números que hacen que al final esta propiedad no sea determinada entre un número irracional o un número racional. Puede dar cualquiera de los dos. Entonces, ahí aparecen algunos ejemplos. Si vamos al apunte, fíjense, por ejemplo, aquí, si yo, por ejemplo, yo sumo, ¿cierto? Dos irracionales, puede darme perfectamente irracional, o si yo multiplico, ¿cierto? Dos números racionales me puede dar racional. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando los dos números son irracionales, porque te puede dar o racional o irracional. ¿Cierto que no lo expliqué bien? Me acabo de dar cuenta, yo que lo noto, porque yo coloqué el último caso. Lo vuelvo a corregir entonces. Si tengo dos números irracionales, las posibilidades son infinitas, no se calienten la cabeza porque puede ser racional o irracional. Vimos un caso en que la suma de dos irracionales, fíjense, con los mismos números, raíz de 5 y 3 raíz de 5, me di cuenta que la suma me dio irracional, pero que la multiplicación me dio racional. Entonces, uno se da cuenta que cuando yo tengo dos irracionales, las posibilidades son infinitas. Y aquí venía lo que decía, y este es el caso que está en la pizarra, que si yo multiplico un racional y un irracional, siempre va a ser irracional, pero tengo que tener cuidado con el cero, porque la multiplicación por cero lo va a absorber, lo va a convertir en racional, o si yo divido por cero, el primer número es cero, no el segundo, acuérdense que si el segundo no está definido, me va a dar racional. Entonces ahí ya podemos decir ya con claridad las propiedades. Si tengo dos racionales, el resultado siempre va a ser un número racional. Si los dos números son irracionales, dependiendo de la operación, puede dar racional o irracional. No hay una propiedad en sí, depende de los números. Aunque la gran mayoría de los casos es que va a dar irracional, pero no podemos determinarlo como una propiedad. Ahora, si tengo un racional y un irracional, casi siempre es irracional, porque hay dos, podríamos decir, excepciones que tienen que ver con la multiplicación por el cero, que el cero lo va a absorber, entonces va a ser racional, o la división por cero, entendiendo que el primer número debe ser cero, que también lo va a absorber y va a ser también racional. Entonces ahí prefiero aclararlo porque siento que me salté en el caso 3 y ahí ya queda de manera más clara este tipo de propiedad. Y con eso vamos a terminar el capítulo de números y ya deberíamos empezar algún tema que tenga que ver ya con álgebra, combinado con números, que tiene que ver con logaritmos, con raíces, potencia en cierto modo, pero igual algo vimos en este capítulo y creo que en la parte de potencia lo vamos a reforzar. Es importante que trabajen potencias. Si ustedes trabajan bien potencias, van a poder entender mejor logaritmos, van a poder entender mejor exponenciales. Entonces, vamos a tener esta horita hasta las 5:20, puede ser un poquito después, incluso no tengo problema, para que trabajemos en silencio la guía que les mandé. ¿Ya? A ver si la tengo aquí. Y con esto